quiero compartir una palabra con ustedes y quiero que hablamos la Biblia en Génesis capítulo 27, versículo 28 y 29. Génesis 27 dice la palabra: Dios pues te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Vamos a orar con esta palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es luz en nuestro caminar. Te bendecimos, Señor, y declaramos que tu palabra da fruto en esta mañana en nuestros corazones. Háblanos y bendícenos, Señor, porque estamos sedientos de ti. Anhelamos tu palabra y sabemos que solo tu palabra tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, quiero compartirles esta palabra en este día tan especial que es el Día del Padre. Y tan importante que entendamos la bendición de un padre. Que entendamos la importancia que es tener un padre a nuestro lado y sabernos levantar y recibir la bendición, pero también que entendamos como pueblo que nuestro Padre Celestial ha estado ahí siempre para cada uno de nosotros. Amén. En Génesis la Biblia nos habla de la bendición que obtuvo Jacob. La bendición de Jacob fue de su padre Isaac. Y esta bendición tan linda que él lo bendijo con abundancia. Le dijo que los pueblos y las naciones se inclinarían a él, que sería el Señor de sus hermanos y serían malditos los que le maldijesen y benditos los que le bendijesen. Qué tan importante es que como padres nosotros aprendamos a bendecir. Qué importancia verdaderamente hay en cada palabra que sale de nuestra boca. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que nuestras palabras tienen poder. Diga, mis palabras tienen poder. Cada palabra que yo salgo de mi boca. La Biblia dice que a veces nos hemos enlazado con nuestros dichos. ¿Cuántas veces uno mismo se ha enlazado con los dichos de su boca, con lo que sale? Y es tan importante y nos damos cuenta en la palabra de Dios la importancia de la bendición de un padre. Isaac estaba a punto de morir y no quería irse sin bendecir a su hijo, a su primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Esaú. Y entonces él le dice a Esaú: mira, ve y caza un animalito y lo traes y cocinas y me lo traes y yo te voy a bendecir. Y dice que la mamá estaba escuchando y fue y cogió al otro y le dijo: ven, yo te voy a hacer, y vas y le llevas la comida a tu papá y te va a bendecir a ti. Y por eso es que este joven Jacob es quien recibe la bendición. Mira, recibió la bendición de su padre a través de un engaño, usurpando a su hermano. Pero saben, mis hermanos, aprendemos la importancia de la bendición, la importancia de bendecir nuestros hijos, la importancia de bendecir nuestras generaciones como hijos de Dios, la importancia de cada palabra que sale de nuestra boca. El Señor quiere que nos levantemos como iglesia. Y quiere que se levanten hombres, varones, sacerdotes verdaderamente que sepan levantar generaciones para Él. Saben, hermanos, la sociedad está como está porque no han habido padres que sepan verdaderamente cumplir muchas veces su labor como padres. Y los hijos crecen sin la autoridad de un padre, sin el ejemplo de un padre, sin la disciplina de un padre. Y déjame decirte que eso a largo tiempo tiene mucha influencia. Y a veces las mujeres, yo he escuchado muchas mujeres que dicen: no, es que yo puedo criar, de hecho hoy en día es así, yo puedo criar a mi hijo sola. Tú sí puedes criar a tus hijos sola. ¿Cuántas mujeres han criado aquí a tus hijos solas? Sí podemos criar a nuestros hijos solos, pero déjame decirte que por mucho que podamos criar a nuestros hijos solos, nuestros hijos necesitan un papá.
necesitan un ejemplo. Necesitan que un papá les llame la atención. Necesitan que ver la corrección de un padre. Y nosotros como iglesia debemos levantar generaciones que ahora vuelvan verdaderamente a establecer el principio de Dios dentro de la familia. Yo les contaba en el servicio de la mañana que qué importante que hoy en día muchos jóvenes están por ahí en pandillas. Están en malos pasos. ¿Por qué? Porque no tuvieron el ejemplo de un padre, porque no tuvieron ese abrigo del padre, esa corrección del padre a tiempo. Porque no tuvieron un padre muchas veces que se preocupara si llegaban, si no llegaban, si comían, si no comían. Y por eso es que la sociedad cada vez se va deteriorando más. Por eso los principios se han dañado y así va a seguir. Y nosotros como iglesia debemos rescatar los valores y los principios para que nuestras familias cambien. Y cuando cambia nuestra familia, cambia nuestro entorno, cambia nuestro barrio, cambia nuestra ciudad y cambia nuestra nación. No hay otra forma que cambie. Nosotros pensamos que el cambio de una nación va a estar en el cambio porque cambió el gobierno. El cambio de una nación está cuando la sociedad, cuando las familias cambian, cuando los principios vuelven a ser establecidos. Ahí es cuando va a cambiar verdaderamente una nación. Entonces, lo importante es que aprendamos esta palabra. Cómo este varón recibió la bendición de su padre. Un padre es aquel que bendice sus generaciones. Nosotros este año como iglesia este es el año de la familia. Como comunidad cristiana de Londres y todas las iglesias hijas. Y esta es una iglesia hija. Y tenemos la palabra que está en en Isaías 59. Donde habla de la bendición de las generaciones, donde habla el Señor que la palabra que está sobre nosotros y el pacto que Él ha hecho con nosotros no faltará en la boca de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. O sea, es un año donde Dios quiere enseñarnos a bendecir nuestras generaciones. Y nuestras generaciones van a ser benditas a medida que nosotros sembremos la palabra de Dios en sus corazones. Hermano, necesitamos formar generaciones que amen al Señor, que tengan principios establecidos en la palabra de Dios. Y eso somos nosotros en este tiempo los que somos llamados a levantar. Un padre necesita, una de las cosas importantes primero de un padre es primero la bendición. Amén. Y saben, hermanos, no solo como padres, como mujeres que estamos levantando también hombres, educando hijos. Qué lindo es cuando nosotros aprendemos a bendecir. Qué lindo es cuando nuestros hijos siempre escuchan una bendición. Porque yo también he escuchado madres maldiciendo a sus hijos. A veces a partir del enojo. Porque hay hijos que se portan mal, ¿sí o no? Hay hijos que hacen doler el corazón de los padres. Una vez, escuché un testimonio que me impactó. Y era una pastora y ella decía, cuando yo me casé con un hombre que mi mamá no quería que me casara. Y dice que su esposo era boxeador y que cuando se casó su mamá le dijo, mira, ese va a barrer la casa entera contigo, te va a pegar. Y ella decía, las palabras de mi mamá se cumplieron tanto que no barrió la casa, barrió el colegio de mis hijos, barrió todo lo que encontró conmigo. Dice que tuvo una vida de maltrato físico tenaz, pero ella siempre recordaba la maldición que su mamá le echó el día que se casó. Tremendo. Fue tan dura su vida con este hombre y luego a los años ellos conocen la palabra de Dios. Él es el primero que conoce la palabra de Dios y a ella, él se convirtió al Señor y comenzó a venir a la iglesia. Y a ella le costó años poder perdonar y entender el propósito que Dios tenía. Y ahora se dedican a restaurar matrimonios. Pero qué tan importante una palabra de maldición, cómo puede marcar la vida de nuestras generaciones. En la iglesia tenemos que aprender a bendecir. Diga, voy a aprender a bendecir.
Ah, no, ese hermano no. Hermano, bendiga. Bendiga a los demás. Bendecir es hablar bien de alguien. ¿Qué es bendecir? Hablar bien, decir bien de alguien. La última vez que yo escuché a alguien maldecir a alguien delante de mí así, maldito fulanito, yo la verdad no pude ni escuchar. Yo le dije, para, no hagas eso delante de mí, no tienes temor de Dios. Porque cuando yo tengo temor de Dios, yo no maldigo a nadie, yo bendigo. Yo tengo hijos y yo anhelo que mis hijos sean bendecidos. ¿Cuántos anhelan que sus hijos sean bendecidos? Entonces no ande maldiciendo al del vecino, al del familiar, al otro. Bendiga, porque a través de la bendición viene prosperidad, viene abundancia, vienen ministerios, vienen familias restauradas a través de la bendición. Y nosotros culturalmente estamos muy mal enseñados a decir siempre lo peor, a hablar mal de los demás, aún de nuestras propias generaciones. Un padre es aquel que enseña con el ejemplo. Nuestros hijos no necesitan muchas palabras. En la iglesia no necesitamos tanto hablar, pero sí mostrar nuestro ejemplo. Porque podemos decir todo lo que queramos, ¿sí o no? Pero ¿qué ve un hijo? El ejemplo del padre. Eso es lo que ve un hijo, el ejemplo de la mamá. ¿Qué ven nuestros discípulos? Nuestro ejemplo como líderes. Eso es lo que ve. Más de las palabras que podamos decir es con el ejemplo con el que se predica. Dígale al que está al lado, predicamos con el ejemplo. En todo lugar, en la casa predicamos con el ejemplo, en la iglesia predicamos con nuestro ejemplo. Nuestra vida, dice la Biblia. Mensaje que nadie puede ver. Entonces el Señor en este tiempo te diría, tu vida es como un mensaje abierto para todos. Así debe ser nuestra vida. ¿Y cuántos mensajes hay que borramos? ¿Cuántos mensajes hay que no puede ver por ahí? Así a veces es nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos transparencia, cuando nosotros damos un buen ejemplo, nuestros hijos van a ser bendecidos y van a crecer. Y van a ver y van un día a imitar lo que tú eres. Porque muchos padres les decimos a los hijos, no puedes fumar, pero ellos fuman, ¿sí o no? ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántos nos gustaría tener un hijo perdido en el alcoholismo? Pero sí llevamos a nuestros hijos a lugares donde nos ven bebiendo. Y así empieza. ¿O cómo cree usted que comienza? Una vez hablaba con alguien y veía cómo los hijos ven ese ejemplo en los padres. Si siempre tus hijos te van a ver algo, eso van a hacer de sus vidas. Todos anhelamos lo mejor para nuestros hijos, pero ellos van a aprender del ejemplo que nosotros le damos. Y eso va a marcar más su vida que lo que nosotros podamos decirles. El ejemplo. No podemos exigir lo que no es que eso soy yo porque son grandes. Soy grande, decimos, ¿sí o no los adultos? O por ahí, haz lo que digo más no lo que hago. Si tú crees que otro va a hacer lo que tú dices, más no lo que hago, cuando ellos crezcan. Mira, cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros podemos moverlos donde queramos, ¿sí o no? Pero cuando son grandes van cogiendo alitas. Y es donde el ejemplo que hemos dado va a prevalecer en su comportamiento y en su vida, en su moral, en sus principios, en su ética. Porque ¿sabe qué sociedad hay ahora? Hay una sociedad inmoral. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Esa es la sociedad en la que se han educado nuestros hijos. Y esa es la sociedad en que se van a educar las futuras generaciones. Déjame decirte que nuestros hijos no se van a educar en una sociedad así, perfecta, o en una sociedad con principios y valores. No. Nuestros hijos se van a educar en una sociedad inmoral. Donde usted le dice bueno
a lo bueno y la sociedad le dice malo. Donde la Biblia dice que a lo bueno llaman ¿qué? Malo, y a lo malo le dicen bueno. Esa es la sociedad en que nuestros hijos se están educando. Por eso, lo que va a prevalecer en la vida de nuestros hijos va a ser lo que tú y yo les enseñemos en casa. Lo que va a prevalecer va a ser el ejemplo que tú y yo le demos. Y siempre decimos los cristianos, en la iglesia, en la escuela a nuestros hijos les enseñan matemáticas, lengua, ciencia, ¿sí o no? Pero en la casa les enseñamos lo que es el respeto. En la casa les enseñamos lo que es tener un corazón sano, libre de resentimiento. ¿Cuántas veces tu hijo te ha escuchado hablar mal de su papá, mamá que está separada? Es que su papá es esto, es que su papá es lo otro, es que su papá... Y marcamos a nuestros hijos. Y pensamos que estamos haciéndoles muy bien, que ellos se enteren el papá que tienen. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás marcando su corazón con odio y resentimiento. No marques el corazón de tus hijos con odio y resentimiento, ni a su papá ni a nadie. Enséñale a tus hijos a tener un corazón sano y perdonador. Enséñale a tus hijos que tienen que poner su mirada en el cielo. ¿Cuántas veces nuestros hijos han venido a quejarse por una cosa? ¿Por qué fulanito esto? Y yo le dije, no, mi amor, tienes que perdonar y echar para adelante. Uno no puede vivir en la vida así. Yo tengo que cuidar el corazón de mis hijos. Y no crea que diciéndole, si llores mi hombre, pobrecito. Así no se cuida el corazón de nadie. Se dice, tienes que perdonar, tienes que aprender a poner tu mirada en el cielo. Tienes que honrar a tu papá, aunque se le olvidó cómo es tu nombre. Porque hay hombres que ni se acuerdan, creo que tienen tantos hijos que no se acuerdan ni el nombre de ellos, ¿sí o no? Pero tú como madre, enséñale a honrarlo. No dañes el corazón de tus hijos. No dañes el corazón de las personas. Porque necesitamos levantar una sociedad que verdaderamente tenga principios. Yo quiero educar a mis hijos para que un día ellos tengan hogares sanos. ¿Cuántos quieren tener esos hogares sanos? Y por eso, déjame decirte que hay muchas cosas como padre que me cuido de hacer por el ejemplo que le tengo que dar a mis hijos. ¿Y qué tal puedo decir? No son pecado. Pero sí quiero darle un buen ejemplo a mis hijos. Quiero que el día de mañana ellos no me digan, es que tú eras igualito, es que tú también lo hacías, acuérdate. Porque ellos ven el ejemplo en nosotros. Hubo una vez una historia con mi sobrino menor. Yo fui a Colombia, era pequeñito, tenía 7 años. Y mira lo que es el ejemplo. Y resulta que Daniel, mi hijo pequeño, era pequeñito, tendría 2 años, ¿no? Y Daniel y él se pusieron a pelear, el uno de 2 años o 3 años y el otro de 7. Y yo ya les había dicho, no, si pelean, nosotros lo arreglamos, o sea, no ustedes. Y se agarraron a pelear y se dieron sus empujoncitos y yo lo regañé. Y yo llegué a regañar y el que regañé fue a mi sobrino, el más grande, ¿no? Mi sobrino se enfadó y vivíamos como, mi mamá vivía como en unas casas que rodeaban un parque, ¿no? O sea, este es el parque y era todas las casas. Y mi sobrino se fue al parque. Y resulta que yo lo regañé y se fue al parque a gritar, miren, pastora, y me está regañando y me quiere pegar. Así se fue mi sobrino a gritar al parque, 7 años. Así gritaba, es pastora y me quiere... Entonces yo no podía de la risa. O sea, mira el ejemplo. Yo lo regañé porque le estaba pegando al más pequeño. Yo, no se pueden pegar entre ustedes. Pero ¿qué vio él? Como, esta es pastora y mira, me quiere regañar y me quiere pegar tal vez a mí, ¿no? Y empezó a gritarlo por toda la vecindad. Nosotros lo mirábamos desde la casa, pues no podíamos más que reírnos, pero así gritaba. No dijo, es mi tía. No. Es pastora y me quiere pegar a mí que soy más pequeño. Miren lo que es el ejemplo. Y tú lo puedes ver como un chiste, porque ese día yo no sabíamos si reírnos. Estábamos con mi hermana sorprendidísimas de, nunca tú piensas que un niño va a reaccionar así, ¿sí o no? Pero qué importancia es el ejemplo. Nuestros hijos somos sus héroes, como decía la canción.
algo le pasa a mi héroe, pero también somos sus verdugos. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir, wow, mi padre fue mi héroe? Pero otros pueden decir, no, no fue mi héroe, fue el que me hizo doler el corazón. Fue el que tuve que perdonar por la amargura de mi alma. Y queremos crear, levantar sociedades diferentes. Solo a través del ejemplo tú podrás ser de influencia para una nueva generación. Donde no hay familias, donde la unión en los hogares, donde no hay autoridad, pero tú puedes comenzar a marcar la diferencia. Donde los muchachos hoy llegan ni siquiera a los 15 o a los 18. Anteriormente llegaban a los 18 y hacían lo que querían, ¿sí o no? No, hoy medio tienen 12 y ya se creen más inteligentes y más listos que el papá, la mamá y el mundo entero, ¿sí o no? A los 14 y 15 las niñas ya tienen marido. Y los jóvenes se creen que todos se lo saben. ¿Saben por qué? Porque se ha perdido la autoridad dentro de la familia. Algo que debe tener un padre es que tiene que saber corregir. La Biblia dice que el padre nos corrige porque somos, ¿qué? Sus hijos. ¿Por qué nos corrige el padre? Diga, yo soy hija de Dios. Todo padre debe corregir a sus hijos. ¿O para qué nos ha puesto Dios? Yo le digo a mis hijos, podrán ustedes ser muy grandes. Ustedes saben todos que mis hijos son bien altos. Y una vez le dije a mi hijo, podrás medir 2 metros y a mí me da igual, yo soy tu mamá y te voy a corregir hasta el día que te mueras. Y no es que voy a ir a metérmele a su casa a pegarle delante de la mujer cuando se case. Pero yo sí creo que tú como madre tienes autoridad para corregir a tus hijos. Siempre, porque nos equivocamos. Porque yo no puedo ver a mi hijo yéndose hacia un precipicio y quedarme mirándolo porque su vida y hay libertad. No, mis hermanos, si yo puedo ir y agarrarlo para que no se caiga por allá, lo voy a hacer aunque sea viejo. Eso creo yo que me ha puesto el Señor. Que obedezcan o no, ya es cosa de ellos, ¿sí o no? Porque cada uno de nosotros ha tomado decisiones. Pero Dios dice que el padre que corrige es porque ama a sus hijos. Y el hijo que no es corregido es porque es un bastardo. Y lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Decirle, no, esto no está bien, ese no es el camino. Porque todos esos jóvenes que andan por ahí perdidos en el mundo es porque les faltó corrección. Es porque les faltó corrección. Yo una vez vi una abuela que estaba criando a sus nietos. 2 hijos, esos niños tenían la edad de mis hijos. Y yo veía que ella les dejaba hacer lo que quería. Claro, esos niños llegaban, almorzaban y comían lo que ellos querían. Porque no me gusta esto, no me gusta nada. Entonces la abuela les hacía lo que yo quería. Los niños comían en el sofá de la sala. Ahí comían, yo recuerdo, ese era, en el sofá se sentaban a comer. Y cuando terminaban metían los platos debajo del sofá. Y usted imagínese una abuela de 65 que tenía la señora y aparentaba como 75. Usted a los 65 años, ¿qué se va a poner a pelear con un muchacho? ¿Sí o no? No tiene uno fuerzas de pelear. Y esa señora dejaba hacer a esos niños lo que querían. No porque fuera permisiva, pero yo la veía cansada. Y yo se lo dije una vez a su hija, tú deberías tomar autoridad sobre tus hijos porque tu mamá está cansada. Yo que soy joven, yo tenía 30 años. Y tenía mis hijitos y se cansa uno con 2 niños así como los míos, fueron niñitos. Ahora dime tu mamá con 60 y pico para criar a tus hijos. Porque ella vino una vez y dijo, mamá, es que tú los dejas hacer lo que quiere. Y yo le dije, tu mamá no tiene ni fuerzas para pelear con esos hijos. No hay fuerzas para educarlos, no hay fuerzas. Uno los deja hacer lo que quiere. Y esos niños que se crían sin una disciplina, luego no pueden someterse a nadie. Luego no saben lo que es respetar a una esposa, respetar a unos hijos, amar a unos hijos o a una familia. Entonces es importante que dentro de la familia haya esa corrección. Y muchas mamás acá no están criando hijos solas, ¿sí o no? Corrige a tus hijos. Porque yo creo que así como Dios a mí me ha puesto para bendecirlos, para criarlos, para hacerles de comer, para lavarles, para plancharles, para comprarles, también Dios me ha puesto para corregirlos.
¿Y saben también para qué? Para estorbarles al pecado. Para estorbarles al pecado. Para eso nos ha puesto Dios. Y ya ellos tomarán las decisiones, pero es importante la corrección. Una de las cosas que nosotros vemos es que un padre perdona. El corazón de un padre es perdonador. La palabra del hijo pródigo dice que el hijo se fue y anduvo perdidamente. ¿Cómo anduvo el hijo? Y se le gastó encima la herencia que era para él. O sea, imagínate, eso es lo mismo que pasa hoy en día. No se ha muerto el abuelo y ya todos se repartieron la herencia, ¿sí o qué? Qué triste. No se muere la mamá y ya los hijos se repartieron la casa. No se muere el papá y ya no lo dejan ni ir a un restaurante porque esa es la herencia mía. Así pasa aquí muchas veces. Y en todo el mundo. Y eso hizo el hijo pródigo. Pero ese fue más frentero. Mira, papá, dame mi herencia. Y el papá se la dio. Y se fue y anduvo perdidamente. Porque cuando uno anda perdidamente, mire, hermano, le sobra. Cuando usted está perdido y tiene platica, le sobran ¿qué? Los amigos. Si es hombre, le sobran mujeres, ¿sí o no? Y si es mujer, le sobran hombres. Para gastar, para vivir la vida loca, para hacer lo que quiera. Y así anduvo el hijo pródigo. Pero dijo que un día ese hijo pródigo volvió en sí. ¿Y qué es volver en sí? Es como, wow, Dios mío, ¿qué camino estoy andando? Cayó en cuenta de su error y volvió al padre. Y cuando volvió al padre, él era consciente que había perdido beneficios, ¿sí o no? Ya no puedo llegar allí como el hijo del dueño, ya llego como un siervo, como uno de sus sirvientes. Y dice la Biblia que cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia, porque vio su hijo que volvía y dijo, mi hijo estaba muerto y ha resucitado, ha vuelto a vivir, y lo abrazó y lo recibió y perdonó su pecado. Un padre es el que perdona. Iglesia, nosotros debemos levantar generaciones que aprendan a perdonar. Nosotros debemos perdonar para poder tener un corazón sano. ¿Cuántas veces estamos llenos de resentimiento, aún contra nuestros propios hijos? Contra el esposo, y eso le pasamos a los hijos. Contra la esposa, y eso le pasamos. Y todo, eso es culpa de tu mamá, eso es culpa de tu papá. En los hogares se ve eso así. Estamos tirándonos la piedrita a ver cuál ha hecho peor error. ¿Saben cuál es la actitud de un padre, de una madre? Verdaderamente sanar el corazón de sus hijos. Perdonar a sus hijos. No hable mal de sus hijos, no hable mal de sus seres queridos. Comience a levantar una generación. Iglesia, necesitamos levantarles y enseñarle a los que están viniendo que debemos levantar generaciones para Jesús. Que debemos enseñar de nuevo los principios de la palabra de Dios y rescatar esos principios en nuestros hogares. Rescatar esos principios en nuestra familia, porque la sociedad cada vez va más corrupta, porque la sociedad va cada vez más dañada, y esos principios solo se restaurarán en la iglesia. Imagínense, hermanos, miren lo que está pasando ahorita en Ucrania. Imagínense usted toda esa generación que se va a criar sin papá. Ustedes saben que dejaron salir de Ucrania, ¿quiénes? A las mujeres y a los niños. ¿Y quiénes se quedaron allá luchando? Los padres. Imagínense todos los niños que se están quedando huérfanos en esa nación. O sea, usted imagínese de aquí a 20 años, se han criado con padrastros, que muchos los violan, con uno, con otro, para allí, para acá, cuando tenían un papá que los amaba y que los quería cuidar. Imagínense esos niños, mamás que han tenido que salir de allá luchando como pueden a una nación, con una mochila al hombro y con sus hijos, para ver qué futuro les depara en otra nación. ¿Cómo se van a criar toda esa generación que está saliendo ahorita de la guerra? Sin padre, sin principios, muchos, sin alguien que les diga, mira,
Aquí estoy yo para sacar la cara por ti. Aquí estoy yo como papá. Es triste ver todas las imágenes que hemos visto en la televisión de niñitos aún chiquiticos abrazando y llorando. Había uno que hasta le pegaba al papá como de la impotencia. ¿Por qué te tienes que quedar aquí? Porque no puede comprender en su mente pequeñita que el papá tenía que quedarse a luchar por el país. Tremendo. ¿Cómo se van a criar esas generaciones sin padre? Miren, hermanos, una de las cosas lindas que a nosotros nos enseña la palabra de Dios es que el Padre nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Quién nos formó? La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito todas las cosas que luego fueron hechas sin faltar una de ellas. Tremendo. Tremendo. Y aquí hay una embarazada. Ven, te pongo de ejemplo. Ven, Laurita. Mira, tenemos un bebé pronto, otro más que van a hacer en la iglesia. Gloria a Dios. Mira, ese es el mejor ejemplo. Ay. Ya casi. Del amor de un padre. Aquí nosotros vemos este bebé. No lo vemos su estómago, ¿sí o no? Bonita ella. Pero dice la palabra de Dios que el embrión que luego se ha ido formando, vieron los ojos de ¿quién? De Dios. Tremendo. Y dice que Dios lo formó en el vientre de su mamá. Y este bebé dentro de 20 años va a ser un joven apuesto y guapo como ella, ¿sí o no? Y tiene que comprender que un día estuvo acá, un día todos estuvimos acá. Pero para que llegara esta barrigota hasta acá empezó poquito a poco y un día fue un embrión pequeñito. Y dice la Biblia que todo lo que este bebé es, los ojitos que tiene, la naricita que tiene, las manitos que tiene, los piecitos que tiene, los formó Dios. Pero que antes de formarlo, Dios ya lo había escrito en un libro. Tremendo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que planifica? O sea, no es así que se fue formando, a ver, como le sale la nariz cuadrada, redonda, como sea. No, dice que Dios primero se sentó y lo escribió y luego lo que Él escribió lo puso aquí y lo formó en el vientre de Laura. Así es de que tu hijo ha sido formado por Dios, tú has sido formada y creada por Dios. Cada uno de nosotros. Y es donde entendemos la responsabilidad que este bebé que Dios ha formado es para que tú lo eduques en la palabra de Dios. Para que un día sea un siervo, una sierva de Dios, un hombre de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hija. Sé que te va a ir súper bien en el parto. Amén. Algunas miran como así. No. Mucha bendición. Dios te guarde. Un aplauso por la vida de Laurita. Qué lindo. Qué lindo que podamos entender que Dios nos formó desde el vientre. Y que tal vez en el proceso, porque cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, usó a nuestra madre y a nuestro padre, ¿sí o no? Pero tal vez en el proceso se quedó tu papá. Tal vez en el proceso tu papá no asumió su responsabilidad. Pero déjame decirte que antes de que tu papá asumiera su paternidad, Dios es tu Padre. Y lo primero que tenemos que buscar es la sanidad de nuestra alma. Si tu padre no ha estado contigo en tu vida, o aún tu madre, no te estés lamentando toda la vida. Déjame decirte que al igual que el bebé de Laura, Dios te formó a ti en el vientre de tu mamá. Y tú eres un hijo o una hija de Dios. Y Él quiere que tú le conozcas como su Padre. ¿Cómo quiere que le conozcas? Como su Padre. Yo no puedo estar toda la vida lamentándome porque no tuve un papá. Yo puedo conocer el amor de mi Padre Celestial que me ama, que me dio la vida y que tiene un plan para mí, que me cuida, que me protege, que me da la salud, que dice que estará conmigo por siempre. Ese es el Padre que tú tienes. Y tal vez tu Padre terrenal ya se murió, pero tu Padre Celestial nunca se va a morir. Todos cumpliremos un ciclo. Y nosotros como padre amamos los hijos. Pero un día nos iremos de este mundo y ellos se quedarán. Y Dios quiera que sea así.
Ojalá yo me muera antes que mis hijos. Ninguna mamá quiere morirse después, ¿sí o no? Nadie. Eso es como que lo que pensamos que es ley de vida. Pero el día que nos vayamos de este mundo, nosotros como padres terrenales nos iremos, pero el Padre Celestial se quedará cuidando a nuestros hijos. Porque es su Padre. Y tú y yo, mi hermano, tenemos un Padre que nos ama. Que ha dado lo mejor de sí, es a Jesús para morir por nosotros en la cruz. Un Padre que nos cuida y que aún en los momentos más duros de oscuridad, de dolor, de incertidumbre, está ahí para sustentarnos, para sostenernos. Un Padre que nos enseña que debemos perdonar. Y cuando tú perdonas, cuando tú entiendes que tal vez no tuviste un padre biológico que estuviera a tu lado, y cuando tú entiendes que tu Padre Celestial siempre ha estado ahí, hay sanidad en tu alma, hay sanidad en tu corazón, y aprendes a recibir el amor de Dios. Porque tal vez nos hemos criado sin el amor de un padre, pero nunca sin el amor de Dios. Y ese amor que tú recibes es el que das. Saben, cuando yo les conté esta mañana, cuando yo recibí al Señor, lo primero que hice fue perdonar a mi papá. Y no esperé que mi papá me buscara, lo busqué a él. Y le pedí perdón. Y humanamente yo consideraba que el mal padre había sido él, humanamente, ¿sí o no? Pero yo le llamé y le pedí perdón. Y cuando yo le pedí perdón, eso quebrantó su corazón. Y fui yo quien le enseñó a mi papá a perdonar. Yo le enseñé a perdonar. Yo tenía hermanos mayores por parte de mi papá. Y tuvieron un conflicto entre ellos. Y mi papá tenía mucho resentimiento en su corazón hacia ellos. Y yo me acuerdo una vez llamarlo y decir: papá, tienes que perdonar a tus hijos. Porque esa es la labor de un papá. Tú no puedes maldecir a tus hijos. Tú tienes que bendecir a tus hijos. Y mi papá me decía: hija, es que es mucho. No, no importa, es tu hijo y tienes que bendecirlo. Yo le enseñé a mi papá a perdonar a sus hijos. Porque yo conocí la palabra de Dios. Tal vez tú has conocido la palabra de Dios y estás aquí y has conocido la palabra para que bendigas tus generaciones. Y así como vas a bendecir tus hijos y tus generaciones y tus nietos que vienen, igual Dios te va a usar para bendecir tu padre, tu madre, tus hermanos, la generación que está detrás de ti. Porque tú has sido llamado a ser un hombre y una mujer de bendición. A mí Dios me usó para sanar, para que mi papá entendiera el amor de Dios, sin reclamo, sin nada. Porque cuando uno perdona, su corazón queda libre de todo reclamo. Yo no perdono y sigo quejándome porque no tuve papá. No, yo perdono y doy gracias a Dios porque Dios un día lo utilizó para darme la vida. Y con eso es suficiente porque estoy aquí, gracias a Dios. Así de que es necesario que perdonemos. Yo busqué a mi papá y Dios restauró mi relación con mi padre. Pude sentir, ya siendo mayor, el amor que nunca recibí cuando tal vez era niña y lo necesitaba. Pero no importa, tengo el amor de mi Padre Celestial y el amor de Dios llena nuestros corazones. El amor de Dios es como ese padre que recibió a su hijo pródigo que andaba por allá perdido, pero abrió sus brazos y no le dijo: ves, te lo dije. ¿Dónde están tus amigos? Eso no le dijo el padre. Ah, ahora sí. ¿Qué hiciste el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están tus amigos? Dice la Biblia que él corrió y lo besó. Y le hizo cambiar su calzado y le puso un anillo y cambiaron su ropa y lo bañaron y lo cambiaron y lo pusieron hermoso como era, digno de un padre. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo. Y así es necesario que nosotros comprendamos el amor tan grande de Dios. Yo quiero que ahí donde estés te pongas en pie. Y vas a decirle a Dios: Señor, yo quiero perdonar
tal vez a mi papá. Un padre perdona, pero un hijo también debe perdonar, y nosotros somos hijos de Dios. Y tú eres hijo, todos los que estamos acá somos hijos. Valora a tus padres. Honra a tu padre. Hay gente que se ha venido a estos países y se le olvidó que tenía papá y se le olvidó que tenía mamá. Y yo no sé tú como hijo, y muchos viven bien. Y sus padres viven en la miseria. Y sus padres viven mal y se olvidaron. Honra a tu padre y a tu madre. Aprende a amar a tus padres. Aprende a respetar. Hermanos, a mí mi papá me dejó cuando era pequeña, pero nunca en la vida le llegué a faltar al respeto a mi papá. Nunca. Yo no recuerdo haberle hablado mal a mi papá. Y podemos decir humanamente, tenía razones para hacerlo. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y tal vez humanamente quieres decir muchas cosas, pero tu boca tiene que callarse y aprender a honrar. Porque honrar tiene que ver con mi actitud delante de esas personas. No es porque se merezcan, es porque yo honro. Y los padres se lo merecen. Pero cuando yo honro, yo tengo una actitud de reverencia, una actitud de que le voy a bendecir. Honra a tus padres. Si todavía tienes vivo a tu papá, a tu mamá, hónrales. No importa lo que hayan sido, porque déjame decirte que Dios va a bendecir tu vida cuando tú le honras. Va a bendecir tus generaciones cuando tú le honras. Acuérdate del que te dio la vida. Acuérdate de la persona que Dios usó para que hoy estés aquí, honrándole. Ahí donde esté, yo quiero que cierres tus ojos. Y quiero que pienses por un momento en ese amor del Padre que es tan grande. En ese amor que llena todo vacío de nuestra alma. En ese amor que solo viene de Dios. Y tal vez tengas que perdonar a tu Padre terrenal, porque no estuvo cuando lo necesitaste. Porque muchos nos graduamos y no teníamos ni el papá para ir a la graduación. Pero perdónale aún por eso. Porque se desentendió de tu mamá. Se desentendió de ti. Pero aún así perdónale. Porque Dios quiere bendecirte y sanar tu corazón. Porque Dios no quiere que vivas en amargura. Quiere que tú aprendas a ser una persona que honre al que te dio la vida. Y hoy, ahí donde estás, habla con Dios y dile: Señor, gracias, porque tú eres mi Padre celestial. Porque tal vez a pesar de que no he recibido el amor de mi Padre terrenal, he recibido tu amor, tu misericordia ha estado sobre mi vida. Me he equivocado, pero tú nunca me has dado la espalda, Señor. Hoy díselo al Señor. Hoy dile: Señor, gracias. Gracias porque me has dado un Padre terrenal. Hoy lo bendigo. Hoy lo perdono en el nombre de Jesús si lo tengo que perdonar. Hoy bendigo su vida y aún perdono si mi padre ha fallecido. Le perdono en el nombre de Jesús. Y declaro tu presencia, Señor. Y declaro tu mano poderosa. Y declaro que tú eres mi Padre. Hoy dile: Señor, tú eres mi Padre. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, Señor. Y todo lo que hoy soy estaba un día escrito en el libro de la vida. Estaba en tu libro, Señor. Gracias, Señor, porque yo tengo un Padre que me ama. Porque tú eres mi Padre celestial, el que me cuida, el que me ama, el que está a cada momento de mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi Padre. Tú eres el que me bendice, el que me levantas, el que me das el aliento cada mañana y nunca me vas a abandonar, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor.
Ahí donde está, yo quiero que tú abraces a alguien. Y vas a abrazar las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Y tú vas a sentir que es ese abrazo de tu Padre Celestial. Busca una hermana, no hablen, solo abrázale. Y que tú puedas sentir que es ese abrazo. Abrazo de tu Padre. Abrázale. Siente que es ese abrazo de su papá. Y dile gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú me amas. Porque tú eres mi Padre Celestial. Hoy dile, Señor, hermanos, yo no quiero que tú hables con nadie, solo quiero que le des a alguien el abrazo del Padre, porque no es tu abrazo, es el abrazo del Padre que esa persona necesita. Todos necesitamos el abrazo de un papá. Todos necesitamos el abrazo de ese Padre que nos protege, que nos cuida, que nos ama, que está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Porque yo tengo un Padre en los cielos, un Padre que se preocupa por mí, un Padre que me ama, un Padre que me cuida. Gracias, Señor. Señor, bendigo a tu iglesia. Declaro que sus corazones son sanos por tu presencia en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos, te bendecimos en esta mañana. Son nuevos, ¿no? ¿Has visto cómo Y declaramos tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, por la sanidad que traes a nuestra alma y a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú nos amas con amor eterno, Padre bueno. Te adoramos, Señor. Y dile gracias porque tengo un Padre que me ama.